soy la maestra Claudia Michetti y traté sobre el tema de curanderas y sacerdotisas del antiguo pueblo moche del Perú. El antiguo pueblo moche del Perú estaba en la zona norte del Perú, en la provincia de Piura, Lambayeque, Ancash y La Libertad. Estos pueblos estaban divididos en estados. Cada estado estaba dividido por los ríos que bajaban de los Andes. Las curanderas y las sacerdotisas, ¿por qué decimos curanderas y sacerdotisas? ¿O qué pasaban de curanderas y sacerdotisas? Porque dentro de la iconografía las encontramos bien definidas por sus peinados y sus ropas, y también en la situación en que se encuentra cada uno. Ahora, para llegar a ser sacerdotisa, la cura tenía que llegar a ser antes curandera. La curandera trabajaba entre el pueblo. La sacerdotisa ya vestía grandes ropajes y era la encargada de asistir al gran señor. ¿En qué? En las guerras rituales, ellos descuartizaban a la persona que agarraban. En esa guerra ritual, tenía que ser una guerra ritual, no expansionista, sino ritual, para entregarle la sangre al Señor. Y las curanderas los descuartizaban a los prisioneros. Entregaban la sangre al gran Señor, ¿para qué? Para aplacar las fuerzas de la naturaleza y para pedirle ayuda a sus dioses. El dios principal era el dios Ayapaec, que ellos poseían. Ahora, ¿cuál era el problema? Las dos costas, si nosotros vemos el plano, ¿no? El plano, la costa norte del Perú, ¿dónde está ubicado el pueblo Moche? Está ubicado con la placa del Pacífico, sobre el Pacífico, y la placa, si lo vemos así, y la placa acá de Nazca, pero estaban así, placa con placa. Cuando la placa hacía subducción, tenían unos terremotos muy grandes y muy grandes tsunamis. Y aparte tenían el efecto del niño. Con el efecto del niño, como observamos una vez que sucedió en el Cusco, que fue una gran casualidad porque es muy raro que sucediera en el Cusco, el efecto del niño arrasa con tormentas, pero unas tormentas increíbles, con grandes movimientos de agua, grandes lluvias, granizadas, y arrasa el agua con todo. Entonces ellos le pedían a los dioses que aplacaran eso. Aparte también tenían el efecto de la niña. Con el efecto de la niña, como dice la palabra, es al inverso del niño. Traía grandes sequías. Entonces, ¿qué pasaba? Se secaban las tierras. Pero ellos habían creado grandes recintos de agua donde juntaban aguas que traían de los Andes. Como dijimos recién, que se redividían los valles por los ríos que venían de los Andes. Ahora, esta fue una explicación para que entendieran el trabajo que hacía la gran sacerdotisa, pero también hacía el trabajo de curación. Curaba por medio del cactus San Pedro y del chuyu, que fue una planta curativa que se encontró hace poco en el gran descubrimiento del señor de Zipán, descubierto por el doctor Walter Alba en Lambayeque. Ese descubrimiento se hace en Huacarrajada. Gran parte de la iconografía en la que había dibujadas tanto sacerdotisas como había dibujadas también curanderas, no se creía que era real. Pero gracias al descubrimiento del señor de Zipán se encuentran todos los elementos y se sabe que sí era real y que asistían al gran señor. Ahora, por sus méritos, la curandera podía llegar a ser sacerdotisa. Y hay, por ejemplo, uno de la iconografía, porque yo soy iconógrafa, bueno, los estudios iconográficos para referirme a los hechos históricos, porque eso es lo que nos están hablando ellos, eso es lo que nos dicen ellos. La sacerdotisa se ve en uno que están trayendo prisioneros de guerra, de los cuales las curanderas los descuartizaban. Se traen prisioneros de guerra y hay dando consejo en dos recintos a una curandera y a una sacerdotisa. Quiere decir que puede seguir subiendo de cargo y llegar a ser una gran sacerdotisa.
El gran descubrimiento que se hizo de una gran sacerdotisa, el último descubrimiento entre el año 2004-2005, es la sacerdotisa de Cabo Viejo. La sacerdotisa de Cabo Viejo, la llamamos de Cabo Viejo porque se encuentra en la Huaca de Cabo Viejo. Huaca la llamamos en el Perú a las pirámides y huacos a las cerámicas, porque huaco es una palabra que viene del aymara, que significa, y del quechua, que significa sagrado. Sagrado es el antepasado y sagrada es la huaca. Es como si nosotros acá en México a las pirámides, en vez de llamarle pirámides, como se llama en Egipto, le diríamos Teocalli, que es la casa donde vive Dios. Eran los grandes lugares sagrados. Entonces ahí nos está mostrando que la curandera puede llegar a ser sacerdotisa. Ahora, la curandera también hay iconografía donde se la representa adivinando con semillas de maíz. Hacían también trabajo de evidencia y trabajo adivinatorio. Entonces, una curandera puede llegar a ser sacerdotisas. Y las sacerdotisas antes fueron curanderas. No llegaron a ser por magia, ni llegaron, bueno, por ahí una que otra que pertenecería a la élite y tendría esas virtudes. Pero sí nos muestra la iconografía que las curanderas que atendían al pueblo podían llegar a ser sacerdotisas, ¿no? Y hay huacos, que los huacos llamamos a los ceramios, donde hay curanderas ayudando a partos, sosteniendo a mujeres así, mientras otra curandera de abajo le va sosteniendo el hijo que va pariendo. Y por ejemplo, en la tumba de la señora de Cao se encuentra una sacerdotisa, hecha también en un ceramio, que está atendiendo a un niño que lo está sosteniendo su papá, curándole el vientre. Y la cerámica, eso es muy importante, la cerámica de los mochicas es una cerámica muy expresiva. Una cerámica donde expresan la vivencia del pueblo. Es como si fueran códices. Tanto los dibujos en cerámicos como la cerámica que le llamamos en bulto. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Que las curanderas que estaban con el pueblo podían llegar a ser grandes sacerdotisas. Que las grandes sacerdotisas atendían a los grandes señores y formaban gran parte de la gran élite y de la gran élite religiosa y sacerdotal y aparte política, pero que sí también el Señor necesitaba de una curandera del pueblo, asistía a ella. Y eso nos muestra toda la iconografía que los moches nos dejaron, para que los recordemos y para que sepamos su historia. ¿Me reitera su nombre? Mi nombre es Claudia Alicia Michetti. Soy profesora en la ENA de dibujo arqueológico y ahora estoy dibujando para el proyecto Tantoc y soy dibujante de la litoteca en la Escuela de Antropología dirigida por la licenciada Yvonne Jean Leva.